cultos. Pues ahora vamos ya preparados de esta manera tan hermosa a estudiar la palabra maravillosa del Señor. Y les invito a tomar la Biblia, la palabra de Dios. Estamos en familia, estamos unidos, aleluya, unificando nuestra fe en el Señor, también nuestra confianza en Dios, en sus promesas, en medio de una situación tan tremenda como es esta pandemia, que ha dejado catástrofe, que ha dejado situaciones muy terribles, hogares enlutados con mucho dolor, pero también, amén, este tiempo ha servido para definitivamente Dios probar a su pueblo y también darle una experiencia a este mundo que continúa alejándose de Dios. Es algo impresionante, no lo dudamos, no lo ignoramos y no vamos a ocultarlo, tenemos que decirlo públicamente. Hoy los bares de prostitución, hoy todos aquellos lugares, antros del diablo, de vicio, de perdición, desde antes de tener esta libertad ya de poder salir bajo de los medios de bioseguridad, ya la gente estaba aún en cuarentena, corrompiéndose, destruyendo su vida, destruyendo su hogar, su familia y destruyendo o haciéndose partícipe de todas aquellas personas que están unidas dolorosamente y están empeñados en destruir esta sociedad. Esa es una realidad. Pero en medio de este ambiente, la iglesia del Señor Jesucristo va hacia adelante, va en victoria, va de gloria en gloria y de bendición en bendición. Gloria a Dios. Y hoy no es la excepción. Hoy, después de este tiempo hermoso, he dicho de alabanza y de adoración y de saludos a nuestra sintonía preciosa, amada, y que la valoramos y con mucho respeto, amén, nos dirigimos hacia ellos. Tomamos la palabra del Señor, Santo Evangelio según San Juan, en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo número 14. Tomaremos luego otra lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6 y verso 46. Dice la palabra del Señor en San Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aleluya. Y San Lucas 6:46 dice de la manera que voy a leer para todos, de la misma manera. Gloria al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por concedernos alabarte, glorificarte, Señor, y gracias por esta amable audiencia que tenemos a través de Radio Televisora Cristiana, igualmente a través de YouTube y esta preciosa audiencia a través del Facebook. Dios, Señor, bendíceles, ministrales tu palabra, que la misma corra y sea glorificada. Mientras predicamos tu palabra, hayan milagros de toda clase en el nombre de Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos tu palabra santa. En el nombre de Jesucristo hayan liberaciones, haya sanidades, restauración y también, Dios mío, milagros financieros, económicos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, queremos estudiar hoy la palabra del Señor con este ambiente bonito que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El tema, 4 errores que pueden llevarnos a la destrucción. 4 errores que nos llevan a destruir nuestra vida, destruir nuestro hogar, destruir ser integrante de quienes destruyen la sociedad y naturalmente van a perdición eterna. Y vamos a mirar el ejemplo de un hombre en la Biblia, un hombre que Dios le concedió privilegios de los muchos que la palabra del Señor nos muestra. La Biblia, aleluya, nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Tenemos una seguridad tan plena en esta palabra bendita y gloriosa de la Biblia,
que ella nos habla con toda certeza y claridad, que la misma ciencia queda sorprendida, desde luego, de todo lo que es la historia. Nos habla de todo lo que estamos viviendo hoy en el presente. La misma ciencia, los científicos tienen que reconocerlo, aunque algunos de ellos son escépticos, materialistas, ateos entre comillas. Decimos siempre ateos, pero hay quienes se llaman así por pasar el tiempo y perderlo lamentablemente. Y la Biblia nos habla también de todas las cosas que vendrán, del pasado, del presente y del futuro. Bendito sea el Señor. Amén, mis hermanos. Encontramos en la palabra del Señor estos dos textos que he leído. El evangelista San Juan, o el apóstol San Juan, dice en el primer versículo que leímos: vosotros seréis mis amigos. Aleluya, más que testigos. Amén. Y o como hijos de Dios. Aleluya. Vosotros sois mis hijos, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y el escritor, el doctor Lucas, allá en su evangelio, que él indagó acerca del evangelio y de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de toda el inicio de la iglesia cristiana y el fundamento sobre el cual el Señor Jesucristo fundó su iglesia, la iglesia cristiana, que fue sobre él mismo, sobre la verdad, aleluya, alimentada y fortalecida y sostenida de luego con el mensaje del evangelio poderoso. Él dice, San Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? El primer texto es un texto, es palabra del Señor, ambos, desde luego. Pero el primer texto es una declaración que el Señor hace de bendición, de privilegios hermosos. Privilegio hermoso, es decir, si ustedes hacen lo que yo os mando, lo que yo les ordeno, lo que yo les enseño y que deben hacerlo, ustedes serán mis testigos, ustedes serán mis siervos, ustedes serán, aleluya, qué bendición tan grande, mis amigos, mi gente de confianza, aleluya. Y como hijos de Dios, oh aleluya, qué bendición si hacemos lo que el Señor nos manda. A ver, es como una presentación que el Señor hace, sí, realmente, como un ofrecimiento que el Señor hace. Si ustedes hacen mi voluntad, hacen lo que ustedes, lo que yo les mando, con todo amor y con toda confianza y con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, aleluya, y con toda su alma, pues, qué bendición. Serán todo esto, mis hijos, mis discípulos. En otra ocasión el Señor lo dijo: mis amigos, mis servidores, mi gente de confianza. Aleluya, qué bendición. Pero el segundo texto que encontramos, la segunda lectura que tuvimos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 6 y el verso 46 dice, ya es un reclamo. Qué tremendo. Ya es un reclamo, es una palabra ya que despierta toda el área tripartita del ser humano. Es como un llamado a una amonestación, a una reprensión, y dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Basados en este texto, en estos dos textos que encontramos, el primero, que es un privilegio que el Señor nos presenta y le presentó a sus discípulos y a todas las multitudes en aquella época, en los días de su ministerio, y a la vez también el segundo. Primero un ofrecimiento, amén, qué lindo, qué precioso, un privilegio hermoso. Pero el segundo ya es como un momento en el que el Señor los llama, se dirige a ellos para rechazarles, para recriminarles, vamos a decirles mejor, vamos a utilizar este medio mejor, para exhortarles, para corregirles. ¿Por qué? Ellos le dicen Señor, Señor, porque notemos que la palabra Señor significa amo, dueño, soberano, absoluto, supremo. Y los judíos, desde la formación de ellos como familia, luego como nación, como pueblo, ellos no le llaman Señor a cualquier persona.
a cualquier hombre. Ellos le llaman Señor al Dios Todopoderoso. Entonces el Señor vio que la actitud de ellos pues era una actitud desagradable al Señor en su diario vivir, en sus labores, en su trabajo, amén, en lo que ellos hacían, en sus obras, en sus hechos. Mas, sin embargo, en sus labios ellos tenían siempre el nombre de invocar al Señor. Y le decían Señor, Señor, tal y no sé qué, pero no hacían lo que el Señor les había ordenado que hicieran. Amén. Esto les da a entender a ellos, el Señor les da a entender a ellos que no es la importancia y lo principal, lo primordial, no es invocar el nombre del Señor, Señor, Dios mío, Padre mío, y como dicen algunos, un papito lindo, y le envían besos a Dios. No, no es el expresarse uno, Señor mío, Dios mío, papito lindo, Dios mío, Padre mío. No es eso lo primordial. Lo primordial es hacer y obedecer lo que el Señor nos ha mandado. He dicho que miraremos 4 áreas en las que un hombre que Dios llamó cayó y destruyó su vida, acabó con su milagro y misericordia del Señor, no acabó con el pueblo de Dios. Vamos a mirar esto en el primer libro de Samuel. Vamos a mirar 4 errores destructores de los que este hombre cometió y no se arrepintió de ninguno de ellos. El libro de los Salmos dice la palabra del Señor que un error no reconocido y no aceptado por la persona que ha cometido un error, lo guía a cometer otro. Un pecado, y ese error lo lleva a cometer un pecado. Y ese pecado no enmendado, no reconocido y no arrepentido y no dejado, lo lleva a la persona a cometer otro. Y un abismo guía a otro abismo. Cuando una persona va por un camino peligroso y ve el abismo y se tira al abismo, sin embargo, sale del abismo, lo sacan del abismo y no reconoce que ese camino no le conviene caminar y más adelante va a otro abismo más profundo. Aleluya, la palabra del Señor no se equivoca, la palabra del Señor es Dios, es la voluntad de Dios revelada, manifestada, el mensaje de Dios, aleluya, es claro, sencillo y fácil de entender, bendito y alabado sea su nombre maravilloso. Encontramos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel un ejemplo tremendo, hermano, para aprender de él y guardarnos de él. Vamos a hablar del rey Saúl. Vamos a hablar de este hombre. Amén. He hablado en muchas ocasiones acerca de la vida triste y fatal de este gran rey, que tuvo el privilegio por la misericordia de Dios, porque Dios lo permitió, naturalmente, de que el pueblo lo eligiera. Dios no lo eligió el pueblo. Amén. Pero lo eligió el pueblo porque Dios le dijo a Samuel, elígales. Ellos están pidiendo un rey y piden a Saúl, pues preséntenles a Saúl para que ellos se lleven una experiencia. Es más o menos lo que uno deduce, desde luego. Dios lo permite, pero a la vez para Saúl fue un privilegio de parte de Dios, esto porque él no había nacido para eso. Aleluya. Y muestra la palabra del Señor las razones y motivos por los cuales este hombre no había nacido para esto, y amén, y en la voluntad plena y divina del Señor no era el hombre, pero el pueblo lo eligió. Dios lo permite para enseñarle al pueblo que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios, y es Dios quien hace las cosas perfectamente, porque Él sabe quién elige. Dios sabe a quién elige, a quién pone, a quién quita, a quién le permite, aleluya, hacer cosas tanto positivas como negativas. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y encontramos, vamos a mirar, en el capítulo 13 del libro primero de Samuel, gloria al Señor, vamos a mirar en el versículo 8, 13:8 del primer libro de Samuel.
Dice la palabra del Señor. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció él, o sea, Saúl el rey, holocaustos. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, pues locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén y amén. Un poquito extensa la lectura, pero necesario poder leer esa parte de la escritura, que tanto los versos que anteceden como los que van después amplían más esta situación y esta experiencia. Estamos hablando de algo tan importante y desde luego tan delicado en estos días, cuando hemos descubierto teológicamente, bíblicamente, que estamos viviendo los últimos días, el último tiempo de la gracia es este, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga. Oh, gloria al Señor Jesucristo, viene pronto. Aleluya. Pero mientras Él viene, tenemos que estudiar su palabra maravillosa. Miramos esta parte de la escritura. ¿Quién fue Saúl? Saúl era de una familia humilde, sí, humilde, sencilla. Una familia en cierta forma normal, vamos a hablarlo así, normal. Era uno de los hijos de uno de los hacendados de aquella época. Él tenía, su padre tenía sus bienes, un hombre de finca, un hombre de campo. Y todas aquellas personas que trabajan y se esfuerzan en el campo, pues tienen sus medios de vida. Amén. Y dice la palabra del Señor, para no ampliarnos tanto, en el capítulo 9 de este mismo libro, del primer libro de Samuel, capítulo 9, y el versículo número 1. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dice: había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becarar, hijo de Afi, hijo de un benjamita. Aleluya. El versículo 2, que es el clave. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
sea, era un hombre, una estatura, una contextura física grande, dice la palabra del Señor. Y tenía cualidades, era hermoso, simpático, amén, y con esa contextura física, pues eh, impresionaba naturalmente, impresionaba a la vista de cualquiera. Era grande, este hombre era grande. Aleluya, maravilloso el Señor. Dice, y se le habían perdido, el versículo no del primer libro de Samuel, y se le habían perdido las asnas a Cis, su padre, por lo cual su padre Cis le dijo a Saúl, hijo, toma contigo algunos siervos de esos inteligentes y levántate bien temprano y ve a buscar las asnas que se han perdido. Y el paso del monte de Efraín, y él pasó el monte de Efraín buscando las asnas, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salaailín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos. Quizás nuestro padre pues ya le pasó la aflicción de las asnas y ahora está preocupado por nosotros. O sea, no solamente por las asnas, sino que ahora también por nosotros. Y el siervo respondió, bueno, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne y todo lo que él dice eh, acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás él dará algún indicio acerca del objeto del cual emprendimos nuestro camino. Aleluya, bueno, etcétera. Aleluya. Entonces, estando este muchacho valeroso, hermoso, con una contextura física, formando parte de su familia, y frente a esta circunstancia que las asnas de su padre se habían extraviado, no sabía si las habían robado, bueno, el asunto es que no las encontraron, no las encontraron. Y buscando él, porque es necesario leer esta parte, buscando él las asnas de su padre, que se habían perdido, entonces el capítulo 10, que tiene otro relato hermoso, el capítulo 10 y el versículo 1 dice, tomando entonces Samuel, aleluya, tomando entonces ya Samuel, extraviado. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe, oh, aleluya, en este día sobre Israel? Y el capítulo 12 y el versículo 1 dice, dijo entonces Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo os he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí estoy, he aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Y aquí he tomado el buey de alguno, si he tomado el buey de alguno, amén, y si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien o alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo destruiré. Entonces, bueno, y ahí relata el discurso que Samuel prácticamente da al reconocer dentro del pueblo a Saúl como el rey. Amén. Bien, era necesario leer esto para deducir en unas dos cortas frases. Saúl no había nacido para esto, pero buscando las asnas de su padre,
se encuentra con un reino. Óigame bien, con un reino según la voluntad humana, la voluntad del pueblo de Israel. Recordemos que Samuel se convirtió en tres áreas: el hombre de Dios, se convirtió en juez de Israel, se convirtió en el gran profeta de Israel y en el gran sacerdote de Israel. Sacerdote, juez y profeta. Tres ministerios que fueron muy claros en el Antiguo Testamento, por medio de los cuales Dios habló y Dios se manifestó de una forma tan exclusiva, tan especial sobre el pueblo de Israel. Y las demás naciones fueron testigos. Dice la palabra del Señor que Samuel sirvió a Dios con íntegro corazón. Dice que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Oh, qué tremendo. Dios no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras. Cuando dice no dejó caer Dios por tierra ninguna de sus palabras, sino que todo lo que Samuel habló y dijo, se cumplió por palabra de Dios. Primero, Samuel nunca habló y nunca hizo las cosas porque sentía o pensaba que era mejor hacerlas. Él, tanto lo que soy, lo que sí, fue hacer lo que Jehová, el Dios de los cielos, le había mandado hacer. Qué importante y qué hermoso. Lo contrario a Saúl. Lo contrario a Saúl. Decimos que Saúl, estando buscando las asnas de su padre, se encontró con un reino, sin haber nacido para esto. Pero bueno, Dios en su voluntad divina, Dios en su soberanía, pues lo permitió. El pueblo pedía rey, el pueblo quería ser como todas las demás naciones, tener un sistema de gobierno, tener un presidente, tener un rey y sus subalternos que gobernaran a ellos como cualquier otra nación, como cualquier otro país de su época. Y se encapricharon en esto. Entonces Dios lo permite en su soberanía. Aleluya. Pero el aprendizaje que nosotros encontramos acá, mis queridos hermanos, es, óigame bien, quiero decirles, hermanos queridos, que nosotros los gentiles, la iglesia gentil, o sea, la iglesia que es integrada por un 99,5% del pueblo, las naciones gentiles, porque para la gloria del Señor, saben que hay 1% que forman parte de la iglesia cristiana que son del pueblo de Israel. Ellos salieron de ese sistema de la ley del Antiguo Testamento para vivir por la gracia. Aleluya. Y son parte de la iglesia cristiana. Amén. Qué bendición tan grande, mis queridos hermanos. Algo impresionante, muy bonito. Aleluya. Pero como esto tiene algo parecido, la vida de Saúl tiene algo parecido en cuanto a nosotros. Amén. Mire que las naciones gentiles no teníamos nada en el programa del Antiguo Testamento, nada en absoluto que ver con Dios. Pero gracias a la bendita misericordia del Señor, por su promesa dada en Génesis 3:15, Dios amplió su misericordia, su bondad, para darle a las naciones gentiles en el último tiempo, esto es, desde hace más de 2000 años, la oportunidad de entrar a formar parte del reino de los cielos, de la gloria de Dios, de las promesas del Señor, de la gran bendición de Dios, sin merecerlo, sin merecerlo. En alguna área, amén, Saúl está representando esto, hermano querido, es la verdad, no hay que negarlo, así lo revela la palabra del Señor. Amén. Pero miren ustedes, hermanos, el primer error fatal, destructor que comete Saúl es meterse a ofrecer sacrificio que solo le pertenecía al ministerio de los levitas, y quien tenía que ordenar el sacrificio y ayudar a hacerlo no era al rey, sino al sacerdote, es decir, a Samuel, el profeta de Dios. Samuel era el que tenía que ordenarle a los sacerdotes el sacrificio y no el rey.
Pero miren ustedes cómo la palabra del Señor es tan clara. Encontramos nosotros en este capítulo precioso que Dios le dice por medio de Samuel a Saúl: yo espera 7 veces, 7 días, cuente 7 días a partir del tiempo decretado, y espere 7 días, que a los 7 días yo llego a Gilgal en nombre de Jehová y hacemos el sacrificio para luego ir a enfrentar a nuestros enemigos. Oh, aleluya. En el capítulo, aleluya, el 10, capítulo 10 y el verso 8, el 10:8, 10:8, encontramos un registro acá que nos dice, aleluya, el verso 6, versículo 6, 10:6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serán, es decir, con los profetas, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás, el verso 8, que es el clave, luego bajarás delante de mí a Gilgal, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén y amén. Y continúa el texto hablando. Entonces, el capítulo 10 nos muestra la orden, la orientación, los consejos. En otras palabras, el mandamiento que Samuel le da a Saúl. Eso fue claro. Por eso digo, hermanos queridos y amigos, el mensaje de Dios es claro. Dios no habló, hermanos, para nosotros buscar interpretaciones aquí o en cualquier lugar y que hay que ir hasta Capernaum, como decimos, a buscar la interpretación del texto. Hay quienes dicen, yo quiero confirmar lo que la Biblia dice, y tienen que ir a Tierra Santa. No Tierra Santa allí del barrio, no Tierra Santa allá del cementerio, Jardín de Paz del cementerio, no. Tierra Santa me estoy refiriendo a la tierra de Israel. Y gloria a Dios, qué bendición por aquellos que tienen el privilegio y Dios les concede ir y pisar, pararse donde el Señor se paró hace 2000 años atrás y ver y conocer los lugares donde el Señor estuvo. Qué lindo y qué precioso. Si Dios me concediera ese privilegio, una bendición. Sin embargo, yo no necesito ir allá para creer en lo que la Biblia dice. Naturalmente, aleluya, maravilloso el Señor. Pero si Dios me concede, yo voy. Qué bendición tan grande. Aleluya. Y ahora que Dios nos da esta bonanza, qué bendición, qué privilegio sería. Pero no para creer que lo que la Biblia dice es la verdad. No, no necesito ir al Jordán para decir que el Señor se bautizó allá y que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma y que se escuchó la voz audible de Dios el Padre arriba para estar seguros de la deidad divina. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces encontramos esta gran verdad acá, que Samuel le explica bien claro a Saúl lo que debe hacer. Ahora, ¿por qué Saúl se pone a hacer lo que Dios no le dijo que hiciera? Y lo que Dios le dijo que hiciera, no lo hizo, como lo veremos. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca de esto. Hoy no es la excepción. Hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros seguimos caprichosos, rebeldes, obstinados, altivos, soberbios, siempre a hacer lo que queremos y no hacer lo que Dios nos dice? Ese es el problema. Y yo digo, por eso Dios tiene que decirnos y hablarnos y a veces repetirnos las cosas, hermano. Dios tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios lo ama a usted. Dios me ama a mí. Y por eso Dios me habla a raíz del oído.
Y por eso Dios me insiste. Y hasta en sueños Dios tiene que tratar conmigo. Hay gente que Dios, la palabra no les basta. Entonces Dios es tan bueno que los lleva y los mete y les da una experiencia, una visión, una revelación en vivo. No una pesadilla, una revelación en vivo. Aleluya. Y hay gente que ni aún así cree. Poder en la sangre de Cristo. Tenga Dios misericordia de esa gente tan rebelde. Guárdenos el Señor. Aleluya. Entonces Dios y le explica bien a Saúl lo que debe hacer. Espere 7 días. ¿Qué hizo Saúl? Como el día comienza a las 0 de la noche hasta las 0 del otro día, es decir, 24 horas, 12 horas luz, 12 horas oscuridad, tinieblas, noches, de 0 a 0. Amén. Es un día no es solo la luz, 12 horas, no, incluye la noche también, de la noche anterior y de la noche siguiente, 24 horas. Tienen que pasar 7 días. Y como ya era un ejemplo, las 2, las 3, las 4 de la tarde del 7º día, y no parecía Samuel, entonces, supongamos, uno deduce, eran las 4 de la tarde, iban a ser las 4 de la tarde. Samuel no llegaba. Y Samuel le había dicho a Saúl, espera 7 días. ¿A qué hora se cumplían los 7 días? A las 12 de la noche. La Biblia también tiene matemáticas. A las 12 de la noche se cumplían los 7 días. Pero uno deduce, ya era la tarde, avanzada la tarde. Entonces Saúl dijo, no, Samuel no llega. Y como era un hombre alto, miraba hacia lo lejos, nada más que cualquier otro, nada, no parece Samuel. Entonces dijo, yo soy el rey. Entonces yo procedo a dar órdenes que traigan las víctimas y yo ayudo a ofrecer el sacrificio, el holocausto. Y a él no le pertenecía hacer eso. ¿Sabe que eso trae una enseñanza muy tremenda? ¿Cuántos hay hoy ofreciendo holocausto en el altar de Dios? En primer lugar, no son dignos de ofrecer sacrificio en el altar. No son dignos para subirse al altar. No son las personas que Dios llamó para ofrecer sacrificio, para ocupar el altar. Y otros se han nombrado ellos mismos, que eso es lo que da vergüenza, no les da temor. Han llegado a pisar un terreno tan peligroso y tan nocivo como es el cinismo. Que hoy cualquiera se llama pastor, hoy cualquiera se llama profeta, hoy cualquiera se llama siervo de Dios, hoy cualquiera se llama instrumento, un siervo del Señor. ¿Cuántos hoy han sido nombrados pastores y profetas por los hombres, no por Dios? ¿Cuántos hoy están ocupando un altar que Dios no los llamó para eso? Dios los quiere en otra área, no los quiere en el altar, pero están en el altar. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Dirá usted, ¿a usted qué le importa, pastor, eso? Sí me importa. ¿Sabe por qué? Porque soy un siervo de Dios. Soy de lo más pequeño, de pronto insignificante, y viviendo todos estos años en el anonimato. Bendito sea el Señor por eso. Gloria al Señor. Y yo le digo a los que estamos en el anonimato de los hombres, no importa que no nos tengan en cuenta para nada. Estamos seguros que Dios nos llamó. Y el sello del llamado de Dios, como dijo San Pablo, es por la bendita misericordia de Dios, sin merecerlo. Sin merecerlo. Siendo de los más blasfemos que existían en esta tierra. Enemigos de Dios.
sin merecerlo, Él nos llamó por su bendita misericordia. Lo que no es según el mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, de allá Dios nos sacó. Y no importa que estemos en el anonimato de los hombres, lo importante es estar registrados en la divina plena voluntad de Dios, en su obra, y saber que hay que presentarnos y entregarle frutos al Señor. El árbol se conoce por el fruto, dice la palabra del Señor. Todo árbol que no da buen fruto debe ser cortado y echado al fuego. Alabado sea el Señor para siempre. Esa es una realidad, mis queridos hermanos. Aleluya. Este hombre ocupó el altar donde el profeta de Dios, el sacerdote de Dios como Samuel, era el que ordenaba eso. Pero él se metió a hacerlo y untó sus manos con las víctimas del sacrificio y cometió vileza, pecado delante del Señor. Oh, qué tremendo. Aleluya. Dios nos guarde y nos libre. Aleluya. Vamos a tratar a ver si desarrollamos el tema. Gloria al Señor. Dios nos guarde. Óigame bien, la gente de altar, o sea, la gente para el servicio del altar, es cualquiera, sí, cualquiera en el sentido que se ponga en la mano del Señor y Dios los llame para eso. Pero no cualquiera que quiera servir en el altar va a ser un que Dios llamó para el altar. Hay gente abusando y hay gente, óigame bien, cometiendo vileza en el altar. Esto es palabra del Señor. Saúl cometió ese error y el Señor dice por labios del profeta Samuel, Dios te había mudado en otro hombre. Es decir, Dios te había dado y te había concedido la oportunidad, pero ahora, porque te apresuraste a hacer lo que no te pertenecía hacer, ahora vas a pagarlo. ¿Cómo vas a pagarlo? Tu reino. Ahora tu reino tendrá fin. No gobernarás más. No serás más rey de Israel. Dios ha escogido a otro. Oh, qué tremendo esto, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire lo que encontramos nosotros en el capítulo 15. Amén, aquí mismo en la primera, aleluya, en el primer libro de Samuel. Nosotros siempre acostumbramos a decir primera, y no es primera. Ahí no dice primera, dice primer libro, segundo libro, primer libro, segundo libro, tanto de Samuel, de los reyes, como de las crónicas. Son libros, no cartas. Cuando son cartas, decimos nosotros primera de Timoteo, primera de Tesalonicenses, primera de Corintios. Aleluya. Pero cuando vamos a los libros de primero y segundo de Reyes, de Samuel y de las crónicas, son libros, así está escrito. Hay que leerlo bien. Amén, ya hay que pronunciarlo. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, capítulo 15, y el versículo 3, dice la palabra del Señor. Hay un título de separación de escritura en el capítulo 15. Dice, Saúl desobedece y es desechado. Ajá. Mire, después Samuel, versículo 1, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga bien. Así ha dicho, versículo 2 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel en oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto está escrito allá en el capítulo 17 del libro de Éxodo, cuando sale Israel de Egipto. Allí está Amalek de nuevo. Ya está primero, y luego nuevamente aquí aparece Amalek y sus descendientes. El versículo 3, 15:3 de 1 Samuel. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no
te apiadas de él. Mata a los hombres, también a las mujeres, a los niños, aún a los de pecho. Mata a vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl después convocó al pueblo y pasó revista en Tirán. Amén, listo. El versículo 3 del capítulo 15 del primer libro de Samuel nos habla la orden que Dios le da a Saúl por medio de Samuel. Otra vez Dios le habla clarito. O sea, Dios le habla claro y le dice, ve a Amalek y destrúyelo, porque yo he decidido destruirlo por todo el mal que le ha hecho a mi pueblo. ¿Quién es Amalek? Amalek, descendiente de Saúl. Miren ustedes esto, hermano. ¿Quién fue Saúl? El segundo hijo de Isaac. Aleluya. El hermano de Jacob. Esaú. Entonces, mire que Amalek es hijo de Saúl y se convierte en un acérrimo enemigo de Israel. Tremendo esto, hermano. Es algo que hay que estudiarlo bien. Eso lo vamos a encontrar allá en el capítulo 27 y 28 del Génesis. Qué terrible esto, hermano. Que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, decían nuestros ancestros. Esa es una realidad, mis queridos hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, acá Amalek se convierte en un acérrimo enemigo del pueblo de Israel, para hacerlo tropezar, para hacerlo la idolatría, para matarlos, para acabarlos, para eliminarlos. Entonces, Dios, mire qué cosa tan tremenda. Dios le dice, mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de brazos. Mata sus ganados, sus ovejas, sus asnas y sus camellos. Y todo esto tiene un significado tremendo. Todo lo que significaba, amén, herramienta de trabajo y todo con lo que se podía trabajar en el campo y progresar. Hermanos, hermanas, por favor, iglesia del Señor, ¿qué hace Saúl? Amén. El versículo 9. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron. Vamos, el 8, el versículo 8 del capítulo 15. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, dijo Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante, aleluya, y descendió a Gilgal, y vino Samuel a Saúl, aleluya, y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió,
de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de ovejas y de lo mejor de las vacas para sacrificarlo a Jehová Dios. Por lo demás, y lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la familia de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes, sin dejar uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Dios, de Jehová, y fue, aleluya, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, aleluya, primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, aleluya, y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas más rey de Israel. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, amén, amén, y relata para no leer más. ¡Qué barbaridad! Estamos leyendo la segunda consecuencia, aleluya, el segundo hecho, la segunda obra que hizo este rey, que trajo ruina y maldición para su vida, y naturalmente derrota para el pueblo de Israel, también el pueblo de Dios. Hermano querido, todo rebelde, todo desobediente es un problema, esté donde esté, llámese como se llame, y haya hecho lo que haya hecho. Todo rebelde, todo desobediente es un problema. Le pasó a Jonás. Aleluya. Le pasó a muchos hombres de Dios, todo desobediente, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita, sea dama, caballero, no importa, sea intelectual, no lo sea, donde quiera que haya una persona rebelde, obstinada, altiva, soberbia, desobediente, iracunda, llena del diablo, esa persona es una maldición, esa persona es una ruina y una miseria. Y eso le sucedió a Saúl. Comete este segundo error, comete este error tan grande. Dios le dice: vaya, mate a Amalec todo, no perdone nada, el rey, desde el rey en adelante. La descendencia de Amalec fueron enemigos acérrimos de Dios, terribles. Hoy son representados en otros, aleluya, ya los árabes, aleluya, los vecinos de Israel. Tremendo esto, hermanos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo Saúl le pareció fácil hacer lo que Dios no lo mandó a hacer? Y le pareció difícil hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y es muy triste todavía, hermano, que él se disculpa con el pueblo. Dice: el pueblo, la gente del pueblo. Si él era el rey, él era el que daba las órdenes. Él fue óigame bien, el que le dijo al pueblo y le dijo a los soldados: no maten al rey, agarremos al rey vivo. Porque el pueblo, es verdad, había podido tomar escondidas, pero el pueblo no tomó nada escondidas.
El rey fue consciente. El rey entendió y dijo, hemos escogido, el pueblo escogió y vamos a sacrificar a Jehová. El del anatema, de lo maldito, de lo que estaba bajo una maldición de Dios. Ellos escogieron, siendo el rey la máxima autoridad, o la primera autoridad, y la máxima, desde luego. Él pensó disculparse con el pueblo, pero Dios no llamó al pueblo, Dios lo llamó a él. Aleluya, allá cuando dice que se arrepintió, aleluya, qué tremendo. Se arrepintió Dios, y Dios dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Oh, mi hermano querido, aleluya. Sabe que hoy Dios hoy se repite la misma escena. Hoy se repite lo mismo. A Dios le pesa haber puesto y haber llamado a tantas personas que hoy son enemigas. Hoy le ponen tropiezo a la obra de Dios. Hoy le ponen tropiezo a la iglesia del Señor. Aleluya. Yo sé que estos mensajes, estos estudios bíblicos no son muy apetitosos, no son recibidos. Los que son recibidos son los de los falsos profetas. Un evangelio light. Un evangelio light, eso es lo que hoy es apetitoso. Aleluya, pero el evangelio tal así, tal como, oh, bendito el nombre del Señor, no es aceptada. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis queridos hermanos, iglesia del Señor, Dios nos ha dicho lo que debemos hacer y nos lo ha dicho con claridad. Y también Dios con claridad nos ha dicho lo que no debemos hacer. ¿Por qué se nos hace más fácil hacer lo que Dios no nos dice que hagamos? Lo que Dios nos dijo que no hiciéramos, se nos hace más fácil hacer que lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Mire qué barbaridad. Le perdonó la vida al rey y él mismo dijo, matamos todo lo vil, todo lo que no sirve, y lo que servía lo hemos traído para ofrecerle a Jehová sacrificio. Hermano, qué vileza, qué vergüenza, qué descaro. Por eso encontramos hoy tanto anatema en el altar, en los altares, ofreciéndolos a Jehová. Gente adúltera, gente mentirosa, gente, oigan bien, vividores. Hoy encontramos gente que ha hecho negocio y seguirán haciendo negocio con el evangelio, convirtiendo el evangelio en libertinaje, convirtiendo el evangelio en una mercadería, evangelio a la carta. Evangelio a la carta, no el evangelio puro del evangelio, el evangelio no, evangelio a la carta, como a la gente le gusta el evangelio, así se lo predicamos. Guárdenos el Señor Jesucristo, que la sangre de Cristo nos cubra, que el poder de Dios reprenda y desautorice y aleje toda obra del diablo, toda obra de perturbación. Oh, mis queridos hermanos, qué tremendo es esta palabra, aleluya. Yo quiero que miremos otra, vamos rapidito. De hecho que tenemos el tiempo, aleluya, hermoso. Hoy es domingo y estamos en familia, gloria al Señor. Aleluya, seguimos acá, alabado sea el Señor. Vamos a mirar en capítulo 28 del primer libro de Samuel. En el capítulo 28 del libro de Samuel encontramos otra tercera cosa que hizo este hombre para su propia destrucción, que no debemos hacer nosotros, oh mis queridos hermanos. En el capítulo 28, los versículos 5 al 10, dice la palabra del Señor: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, a sus siervos subalternos:
buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, como quien dice, búsquenme a una bruja, a una hechicera, a una espiritista, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso sus vestidos de disfraces, amén, para esconder su rostro, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, no te ruego que me, yo te ruego que me adivines por qué, por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo dijere. Qué triste, qué doloroso, hermanos. Miren ustedes que no solamente un desobediente, un rebelde, hombre o mujer, joven, no importa la edad que tenga, una persona dañada, una persona rebelde, desobediente, altiva, soberbia, llena de orgullo carnal, diabólico. No solamente es una maldición y trae ruina a la familia, a la iglesia y en el lugar donde esté, la empresa, en el trabajo. No solamente eso, óigame bien, sino que ya esa persona para Dios no cuenta. Amén. La palabra del Señor dice que habían demonios, oigan bien, que venían, había un demonio, un principal, que venía y atacaba a Saúl de noche y de día, y no lo dejaba ni dormir, ni descansar, ni comer, ni beber, ni estar tranquilo. Un demonio lo atormentaba día y noche. Pues tanto que él dijo, no soporto más esta situación, porque los demonios vinieron para eso. Nunca los demonios traen paz, confianza, seguridad, alegría, jamás. Todos los brujos, hechiceros, espiritistas, chamanes, toda esa plaga del diablo, lo hemos comprobado, son enemigos de Dios, enemigos de la iglesia cristiana, y son instrumentos de Satanás que día y noche viven atacándonos. No hay un solo brujo, hechicero, ningún sacristista, ningún chamán que sea bueno. Todos lo hacen para destruir hombres, destruir mujeres, destruir los hijos, destruir los padres, destruir familias. Mire usted todos los gobernantes que se han apoyado sobre toda esa plaga inmunda, sobre toda esa basura del diablo, como es la brujería, la hechicería, el santeísmo, el chamanismo, el satanismo, el espiritismo. Mire cómo esos países han sido desgraciados, hermano. Por ejemplo, algunos países orientales, hermano, donde la brujería, la hechicería, el espiritismo es el pan de cada día. No viven sino de la guerra, del crimen, del derramamiento de sangre, del odio, de la miseria. Miren África, que fue otro continente afectado, y afectado por la brujería, por la hechicería, por el chamanismo, el satanismo, el santerismo, toda esta inmundicia. Mire que el país es bajo la maldición, hermano. Miren Cuba. Dios mío, mire cuántos millones, no miles, millones de almas que por huir de ese régimen diabólico, satánico, cubano, socialista, comunista, huían y preferían ser víctimas, presas de los tiburones en el mar, que morirse de hambre en Cuba, hermanos. Aleluya, ellos preferían morir en el mar, pero escapar y no morir de hambre en un país arruinado, lleno de la desgracia y de la miseria por el materialismo. Miren Haití, donde reina la brujería, donde los gobiernos se unen para apoyarse sobre la brujería, la hechicería, el espiritismo. Nosotros los colombianos tenemos un ejemplo tremendo aquí, Venezuela, los hermanos aquí, Venezuela.
los millones de hogares, de familias que han sido destruidas, hermano. Hogares destruidos, familias destruidas por este régimen diabólico del socialismo, del comunismo. En Venezuela, cómo han arruinado y se robaron las riquezas de ese país. Hermano, lo impresionante, porque el Dios allí, la diosicracia de allí, hermano, prácticamente lo que allí se vive es la brujería. Ahí está la Trinidad satánica. Está la mal llamada Reina María Alionza, el negro Felipe y el indio Huacaipuro, la Trinidad satánica, hechicería, brujería, santerismo. Colombia ha sido contaminada por esa maldición, hermano. Oh, Dios nos guarde y nos libre. Esto realmente, hermano querido, y la Biblia nos habla. Que los brujos en aquella época, en aquel tiempo, los mataban, los perseguían, los ahuyentaban. Ellos vivían como las ratas por allá, escondiéndose para salvar las vidas. Y el rey Saúl fue uno de esos que persiguió a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros para exterminarlos, porque en la ley de Dios estaba escrito, en la ley de Dios está escrito que los brujos, allá en esa época, en el Antiguo Testamento, tenían que ser muertos, los mataban. Todo el que consultara también a los brujos. Porque una maldición, una desgracia. Ahora, después de que este rey ahuyentó y persiguió hasta destruir la hechicería, ahora qué triste, se apartó de Dios, pecó, hizo lo que Dios no lo mandó a hacer y no hizo lo que Dios lo mandó a hacer, que son dos cosas diferentes. Lo que Dios le dijo que hiciera no lo hizo, y lo que Dios le dijo que no hiciera, eso hizo Saúl, todo al revés, y Jehová se apartó de él. Ya Dios no le hablaba, Dios no estaba con él. ¿Sabe qué hizo? Como Dios no le contestaba, se fue a buscar respuesta de los brujos, de los hechiceros. Qué triste y lamentable. Así es todo rebelde. Así es toda persona que se aleja de Dios. El que se aleja de Dios se vuelve se convierte en una maldición, esté donde esté, así sea en la familia, en el negocio, en la empresa, en la universidad, en el colegio, viajando en todo lugar. Será un Jonás, un desobediente, que por su causa vienen situaciones paupérrimas. Por todos estos impíos, hermano, que gobiernan a Colombia. Hermano, lo que se le espera y lo que viene sobre Colombia. Solo la bendita mano de Dios, solo el poder de Dios, solo la misericordia del Señor podrá librar a Colombia y el clamor de la iglesia a favor de Colombia. Pero estos perversos, algunos que gobiernan a Colombia, los pensamientos que tienen son macabros contra este país y contra la iglesia cristiana. Poder en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y dice la palabra del Señor que luego se disfraza para irle a preguntar a la bruja, a la hechicera, a la chamana esa, a la divina, porque ya Dios no le hablaba. ¿Qué está haciendo el mundo hoy? Como andan lejos de Dios, confían más en toda esa basura de superstición, como son los demonios, que en Dios. Y para terminar, mire lo que dice el capítulo 31. Mire cómo termina toda persona rebelde, cómo termina toda persona que se descarría, toda persona obstinada, toda persona que se aparta de Dios, que no hace lo que Dios le manda hacer, sino que se va a hacer lo que Dios no le dice que haga. Todo al revés, llevándole a Dios la contraria, siempre peleando contra Dios. El capítulo 31, el versículo 3 dice la palabra del Señor: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, es decir, los enemigos, los filisteos, y me
y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque él respetaba a su rey, su autoridad, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Él mismo se la clavó. Aleluya. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió así también como él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus hijos. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Aleluya. Y qué tremendo, hermano querido. Mire cómo termina Saúl, suicidándose. Cuando el rey tenía que haber muerto con grandes honores, como un rey morir ya avanzado en edad, con honores, con reconocimientos y con la bendición de Dios. Pero mire cómo muere Saúl. Él mismo se mata, se suicida. Oh, qué terrible, mi hermano. Ese es el triste final de todos aquellos impíos y de todos aquellos abusadores de los altares. Todos aquellos que meten su mano donde no debieran meterla, que hacen lo que Dios nos manda hacer, no lo hacen. Ahora entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo dijo allá en San Lucas capítulo 6 y verso 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Amigo, ¿de qué sirve que usted se haga una cruz aquí en la frente para los malos pensamientos, si más podrida está su mente y más podridos los pensamientos que seguirán llegando? ¿De qué sirve que se haga una cruz de la punta de la nariz a la punta acá de la quijada y luego de lado a lado, para que no salgan las malas palabras si usted es un blasfemo, un maldiciente, un sucio para expresarse, para hablar? ¿De qué sirve que se haga otra cruz de acá de la quijada aquí a la boca del pecho y luego de un lado a otro? ¿De qué sirve que se haga esa cruz si su corazón está podrido y allí maquina usted cada día sentimientos perversos? Su corazón es un taller de Satanás. Su corazón no es templo del Espíritu Santo. ¿De qué sirve eso? Y luego la cruz más grandotota que se hace para cubrir las 3 pequeñas de lado a lado, que es la cruz de Nerón, que la levantó Nerón para crucificar y matar a todos aquellos cristianos. La cruz de Nerón es así, con la cabeza para abajo del crucificado. ¿De qué sirve que se haga usted todas esas musarañas, toda esa idolatría y paganismo que Dios odia y fastidia? Seas un enemigo de Dios. Amigo, devuélvase de su mal camino. Descarriado, usted que ha dejado el camino del Señor y que ahora piensa que ahora que vamos a regresar con la ayuda del Señor pronto al templo, como ya muchos hermanos en Colombia ya han regresado al templo, ya llevan una semana de estar disfrutando. Nosotros todavía no, por normas de las autoridades locales, distritales. Todavía no podemos, pero pronto con la ayuda del Señor vamos a volver a los templos. Y ahora que piensas no volver más al templo o cambiar de iglesia, no porque se haya ido a vivir a otra parte, sino por sus sentimientos y por sus pensamientos carnales, que prefiere no humillarse, no reconocer sus errores, que prefiere quedarse con su soberbia, con su orgullo carnal que te lo lleva derecho al infierno, que reconocer con humildad que has fallado, que has pecado, que has desobedecido, que has sido infiel, sin hacerte ningún daño, ningún mal. No quieres más con nosotros a congregarse, cuando el Señor nos ha regalado un lugar nuevo para la gloria de su nombre y disfrutarlo este último tiempito que el Señor nos da. Descarriado, vuelve al Señor. Amigo, conviértase a Jesucristo, porque lo que viene no es nada bueno.
Lo que viene es peor que esta pandemia. Así diga usted, no, yo no, por eso es que no me gusta oírlo, predicar así. Lo que viene no es mejor de lo que hemos visto. Lo que viene es peor que lo que hemos vivido. Dios nos ha regalado un tiempito, amigo, para que reconozca, se arrepienta. Dios nos ha regalado un tiempito extra. Óigame bien, por favor, un tiempito extra. Dios nos ha regalado para que usted descarriado se reconcilie. Y nosotros como iglesia, escúchame bien, hermano y hermana, nosotros como iglesia, para que nosotros nos consagremos más. Ay de usted, ay de mí si no lo hacemos. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo, iglesia. Preparado ya, aleluya. Unas 2 semanitas más y volveremos con la ayuda del Señor a nuestro templo, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, con el protocolo que nos corresponde cumplir. Oh, aleluya. Oh, iglesia de Vos, Avenida del Tintal. Iglesia de Vos, a la Arboleda. Iglesia en el descanso. Jesucristo viene pronto. Vamos a hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Y las cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos, no las vamos a hacer. Saúl hizo 4 cosas que destruyeron su vida. Destruyeron su familia, sus hijos murieron también. El pueblo de Israel sufrió. Los ejércitos de Israel sufrieron bajas. Óigame bien, fueron derrotados por hacer 4 cosas que Saúl no debía haber hecho. Ofrecer sacrificios sin pertenecerle a él. Meterse en las cosas del altar cuando no le pertenecían a él. Desobedecer la orden de Dios y querer ser más amoroso que Dios. Dios le dijo, destruya al rey y a todo, aún a los de pecho, le dice el Señor. Parece una injusticia, pero era una orden de Dios. Y él quiso ser más amoroso y se volvió en un rebelde. Óigame bien, una persona que Dios abominó. Consultó a los demonios en vez de arrepentirse y pedirle perdón a Dios para que Dios volviera a hablarle. No se arrepintió, no le pidió perdón a Dios, se fue a consultarle a los brujos, a los hechiceros, instrumentos del diablo. Y en 4º lugar, se destruyó él mismo, se suicidó. Hermanos y amigos, este es un ejemplo grande. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, aleluya, por tu palabra preciosa, tu palabra santa, tu palabra bendita. Dios mío, gracias por tu amor y tu misericordia. Tú nos has hablado en este día, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor del cielo. Queremos ser más que vencedores, Padre Celestial. Queremos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Queremos ser bendecidos por tu presencia, por tu gloria, por tu poder sobrenatural.